Saludos y bienvenidos a Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad en América Latina y de otros temas de la realidad mundial. Hoy precisamente vamos a centrarnos en España, donde el gobierno podrá intentar vender el dato del paro como positivo, hacer la lectura que prefiera, una lectura maquillada de las cifras. El presidente Mariano Rajoy dice estar conduciendo a España de la esperanza a la ambición, incluso da alas de triunfalismo. Todo se torna muy diferente cuando miramos una triste realidad. El 21,6% de la sociedad vive bajo el umbral de la pobreza. Por eso, en nuestro enfoque de hoy, recordamos la denuncia de la Defensora del Pueblo en la que deja claro que ni hay cambio de tendencia ni vamos con un nuevo rumbo. Lo cierto es que hay millones de personas que pasan hambre todos los días en España, señor presidente. En este mismo país, donde miles de personas ya no tienen que preocuparse por pagar el recibo de la luz de su casa. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque ya les han quitado su casa. Es España donde rebuscar entre las basuras para comer es también una necesidad para muchos. Y mientras tanto, usted insiste en que el Cabo de Hornos ya quedó atrás. Hay quienes hace mucho tiempo no pueden encender un horno. Llamémosle a las cosas por su nombre y para ello nos acompañan hoy en el plató Caridad García Álvarez, diputada de Izquierda Unida y portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en el Congreso de los Diputados. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. También está con nosotros Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad a Distancia. Bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias. Comencemos. Pobreza contiene la E de España, y lamentablemente esto no es un juego de palabras. Bueno, desgraciadamente ya nos gustaría que fuera un juego de palabras a los que estamos aquí y a los que estamos aquí, pero no es un juego de palabras, es una realidad que desgraciadamente el señor presidente del gobierno no sabe ver o no quiere ver, y me preocupa más lo segundo, que no quiera ver. Quiere esconderse y se esconde, ya no diré yo detrás de un plasma, pero desde luego se sigue escondiendo para no afrontar la realidad que tenemos en este país. De hecho, en el debate del Estado de la Nación intentó convencer a todo el mundo que España va bien, va estupendamente. Igual es así, pero desde luego los españoles no van nada bien. Se habla prácticamente de dos discursos, España y españoles, ¿no? Son dos cosas. Sí, no, dos. Todo lo que tiene que ver con el presidente del gobierno son dos. Uno es el mundo que él pinta y otro es el mundo que es en realidad. Pero yo no me pondría muy nervioso con esto, porque es que justamente eso es su política. Su política es empobrecer a la gente, porque es lo que le han mandado en Europa. Le han dicho, chico, si tú quieres salir adelante tienes que devaluar internamente. Y devaluar internamente significa bajar la renta disponible de las familias, como sea, los salarios, las subvenciones, todo. Y el tío obedece, y por eso dice luego que claro, que la troika tal, que la troika, pero si él está a las órdenes de la troika. Y eso es lo que hace y otra cosa es lo que dice, claro. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Por tanto, claro, pues en cierto modo se siente uno un poco decir, bueno, pero usted no sabe lo que está pasando. Claro que lo sabe, si lo está haciendo él. Efectivamente. Bueno, de hecho, usted introducía el tema del debate del Estado de la Nación de hace apenas unos días y ha dejado en evidencia ese distanciamiento del que venimos hablando entre la España virtual, la España triunfal del discurso del presidente del gobierno y luego la España real en la que vive la mayoría de los ciudadanos. Desde la oposición, las críticas al optimismo de Rajoy no se han hecho esperar. Hemos pasado del retroceso al avance, de la caída a la recuperación, de la amenaza a la esperanza. Por resumirlo todo en una imagen, si me lo permiten, hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos. 1, 2, 3, despierte, señor Rajoy. Ahora ve el mundo real, ve a 6 millones de parados, 1 millón de los cuales bajo su mandato, ve a 3 millones de niños en la pobreza, ve a 150.000 empresas destruidas bajo su presidencia, ve a 200.000 desahucios, 200.000 personas sin techo bajo su mandato. Despierte, señor Rajoy. Salga del mundo de Matrix, deje de levitar, baje a la tierra. Pues sí, señor Rajoy, porque lejos de mejorar, la situación que viven millones de personas va a peor y la desigualdad se incrementa. En España, aunque usted no lo vea, sí hay pobres.
y los datos son de pesadilla. Casi una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Este es un país con 6 millones de parados, casi la mitad ya no recibe ningún tipo de prestación o ayuda por desempleo. Hay 1.800.000 familias en las que ninguno de sus miembros trabaja. Desde la llegada al poder de Rajoy, 150.000 empresas se han destruido. Recortes de salarios y plantillas, despidos, ERES, un panorama desolador de destrucción de empleo y de precariedad laboral, donde cada día los derechos son menos y los miedos más. Bajo su mandato se han producido 200.000 desahucios. Son muchas personas, muchas familias sin casa, sin un techo, sin un presente y con un futuro complicado por el que luchar. Los suicidios se han incrementado y, según un estudio reciente, cada día 3 personas se quitan la vida por culpa de la crisis, aunque son muchas más las que lo intentan. Los recortes en prestaciones sociales se han cebado además en los dependientes, los mayores y jubilados y en los menores. Cada día son más las personas que tienen que acudir a comedores sociales y a ONGs asistencialistas para poder comer una vez al día, y esta cifra se ha multiplicado por 3 en los últimos años. Y en cuanto a la infancia, en España el 30% de los niños y las niñas vive bajo el umbral de la pobreza, pero es que otro 34% está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Vamos, que 2 de cada 3 niños vive en una situación que ojalá fuera una pesadilla de la que poderse despertar. Pobreza, exclusión social, desigualdad. Profesor, son losas muy pesadas. Ya lo creo. Pero, insisto, no lo estaríamos enfocando bien si olvidáramos que esto es una política deliberada. Esto no es que un tío sea un incompetente, que lo es, desde luego, sino que es que además esa es su intención porque es la orden. El asunto está muy claro, ¿no? ¿Cuál es la razón del surgimiento de las economías emergentes? El dumping social y todas estas cosas y los bajos salarios. ¿Y qué le han dicho a este hombre? Pues que tiene que devaluar el país internamente. Como no se puede hacer con la moneda, que era como se hacía antes, porque ahora el euro no nos deja, pues se hace bajando los salarios, todas las prestaciones, suprimiendo los servicios sociales, etcétera. Y al mismo tiempo que se hace esto, porque claro, eso del umbral de la pobreza es un criterio relativo. Yo creo que hay mucha más gente en la pobreza y en situaciones de estas de las que hablaremos después. Y al mismo tiempo la renta del capital, los beneficios de las empresas, que todavía están abiertas, claro, se ha multiplicado, y mientras que la distancia entre la renta salarial y el beneficio de las empresas se ha multiplicado. Eso es una política deliberada, claro. Entonces, ese es nuestro punto de vista, debiera ser mucho más crítico. Es decir, esto no es una consecuencia no deseable de que usted sea un incompetente, que efectivamente son un conjunto de incompetentes beatos y franquistas. No, es que es una política deliberada, es lo que están haciendo, y por eso llega al Parlamento y cuenta un cuento chino, porque en el fondo le da igual, como además tiene controlados los medios de comunicación, excepto este y algún otro, pues está clarísimo. Bueno, decía usted, profesor, el tema del umbral de la pobreza, y ahí, curiosamente, hay también un detalle, es que se ha modificado el criterio evaluador de ese índice de pobreza en el que está precisamente sumida España. Ahora, dicho así, solo con las cifras, hablamos de una cifra, insisto, menor, pero los medidores han cambiado. Claro, es que eso es otra de las trampas que comentaba también el profesor antes, ¿no? Dentro de la política deliberada y perfectamente programada que el Partido Popular tiene de cara a cómo modelo social quiere aquí y económico, una de estas, hacer otra trampa estadística es lo suyo. Hago una trampa estadística y de esta manera bajo los niveles de pobreza. Ya no hay tanta gente pobre. Y eso es también una ausencia de la realidad. Las estadísticas, y aquí hay 3 vacas, pero solamente las tiene el profesor Coteriolo, y eso sabe él mucho más que yo. El resto no tenemos vacas. Tendremos el prado para pasear, pero vacas ninguna, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Aquí se dice que tenemos tantas personas en el umbral de la pobreza, pero la realidad concreta cuando vas a la calle es que no tiene nada que ver lo que te dicen los números con lo que te dice la realidad. Y por eso yo les digo que es que no sale ni siquiera a la calle. No es que ella tenga unas políticas deliberadas, que las tiene. Que están marcadas por la Troika, sí, pero marcadas por el propio Partido Popular en la conferencia de Valencia, donde el señor Rajoy fue elegido. Y no hay nada más que leerse sus documentos, ¿eh? Ahí están.
Lo que está llevando aquí es verdad que no tiene ninguna relación probablemente con su programa electoral, pero sí tiene relación con sus políticas, que las tienen clarísimas desde el primer momento, en todos los ámbitos, desde el primer momento. Hay más cosas de las que vamos a hablar en este programa y se ha citado Europa, que viene siempre señalando lo que hay que hacer desde el punto de vista económico en España. Hay una cosa curiosa, porque la tasa de desempleo en la zona euro se ha mantenido estable en los últimos meses, más o menos hablamos de un 12%. Y ahí vuelve Eurostat a colocar a España como el segundo país con peores cifras en toda esta región, y hablamos de niveles en torno al 25,8% de paro. Este mismo fin de semana, y usted citaba al Congreso de Valencia, pero bueno, ha sido el de Andalucía este fin de semana, y el Partido Popular ha vuelto a sacar pecho. ¿Por qué, en su opinión, insisten en negar lo evidente? Hombre, es evidente, si no sacan pecho, ¿qué van a sacar? ¿Políticas? ¿No las tienen? ¿De qué benefician a los ciudadanos? No pueden hacer otra cosa nada más que sacar pecho y decir lo que quieren oír, no los ciudadanos y las ciudadanas, lo que quieren oír dentro del Partido Popular. Yo me acuerdo de esto de los brotes verdes. Hubo quien en su momento habló de brotes verdes, y los brotes verdes debían de estar por la calle saliendo a manadas, y no había ni salían de las alcantarillas brotes verdes, ni de ahí salían brotes verdes. Ahora hablan de luz al final del túnel, de esperanza. Pues esperanza será Esperanza Aguirre, porque desde luego otra esperanza los ciudadanos no tienen ni la ven. Ni la tienen ni la ven. Entonces, no sé, tiene que hacer eso, ¿no? Bueno, hablando de los... Es un mecanismo de defensa. Sí, hablando precisamente de los ciudadanos, hay ahora mismo 1.800.000 familias en las que ninguno de sus miembros trabaja. Es un drama real. Claro, ese es el drama real. Que haya tantísima gente y tantísimas familias donde no perciben ni un solo euro. Antes decía el profesor que en tiempos ya, los que somos un poco mayores, sabemos que se devaluaba la moneda para poder, bueno, salir un poco de la situación de crisis en las que había. Yo creo que toda mi vida he vivido en crisis. No he tenido nunca un momento donde no hubiera crisis en este país. Pero dicho esto, tenías un mecanismo, había un mecanismo de defensa por parte de los estados. Eso ya no existe. Eso se ha acabado. Ahora estamos todos en la misma rueda. Yo algunas veces, cuando algunos países quieren entrar en el euro, digo, se lo estarán pensando, porque no sé si lo están pensando. Pero vamos al drama. Tantas familias, 1.800.000 personas que no perciben ni un solo euro en este momento, significa 1.800.000 dramas. Suicidio, lógico, qué esperanza. ¿Qué esperanza? Bueno, vamos a llegar al tema de hablaremos de los niños. Hablaremos de los suicidios, hablaremos de los niños, pero a mí me gustaría, ya que estamos con el tema del paro, abordar precisamente la realidad en clave laboral, porque desde la llegada al poder de Mariano Rajoy se han destruido unas 150.000 empresas, profesor, y en otras que han logrado sobrevivir este auténtico desastre, no se habla de otra cosa que no sea de precariedad laboral, digamos, de recortes salariales, de recortes de plantillas, de ERES. Es una ruina realmente desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Claro, pero es que, insisto, es que eso es deliberado, está hecho así, por eso le dan palmadas en el hombro cada vez que se mueve por Europa, aunque no entienda ninguna de las lenguas que ahí se hablan. Todos le felicitan mucho porque son todos estilo la señora Merkel. Los alemanes, es una cosa sorprendente, acaban de rebajar la edad de jubilación a los 63 años, pero nosotros nos imponen los 67 y este obedece. Y toda su política, toda la política de la derecha es esto, una sarta de mentiras sostenidas por sus medios de comunicación, de falsedades, de engaño y de trampas. Decís que sacar pecho, esto es lo único que sacan, son los bolsillos llenos, porque la política la entienden de esa manera, primero para enriquecerse ellos y sus amigos, y después para obedecer las consignas de empobrecer a la población, de forma que España, junto con Grecia, Portugal y probablemente Italia, acaben siendo los chinos de Europa. Es decir, la gente que fabrica productos competitivos porque los salarios son muy bajos y donde se puede venir a veranear tranquilamente, porque la gente está calladita, que para eso dictan unas leyes draconianas consistentes en prácticamente apalear a todo el que se mueva. Y claro, esto viene además adobado con que ese discurso triunfalista oculta, vamos, no la oculta porque es evidente, ya es que además les da igual, ¿no? Una realidad absolutamente descarada. Todas las estadísticas que fabrican, hay que recordar aquella portada
de Rajoy diciendo cuando yo gobierne bajará el paro. Esas portadas donde se decía esto lo arreglamos nosotros en 2 años, llevan 2 años y lo han estropeado más, el paro tal. ¿Por qué? Pues porque les da exactamente igual. Exactamente lo mismo que nada más llegar al poder, lo primero que hicieron fue cambiar la ley de radiotelevisión para poder nombrar a quien se les pusiera las narices de director, han hecho con todo lo demás. Le llaman reducir el paro al hecho de que la gente ya no se apunta a la oficina de desempleo y que además hay más de 200.000 personas emigradas, gentes que claro no cuentan en el paro aquí porque están fuera, pero a las que además persiguen con saña, ahora les quieren quitar también la prestación sanitaria efectivamente. A los que siguen. Es decir, insisto, nuestro punto de vista, para ser certeros y me atrevería a decir incluso científicos, es cambiar nuestro chip. Esto no es el resultado no querido, tal, no sé qué, no, esto es una política deliberada de agresión al estado del bienestar, a las clases más pobres, en beneficio de los sectores de la oligarquía tradicional y también una involución democrática que va a arruinar al Estado de Derecho. Mire, que haya, termino, un ministro del Interior de un país civilizado del siglo XXI que le ponga una medalla a la Virgen. Es que literalmente nos pone en el siglo XVI. Es difícil encontrar un acto más estúpido con el dinero público, porque a mí me parece muy bien que ese señor le ponga todas las medallas que quiera a todas las imágenes ídolos que adore por los rincones, pero con el dinero de su bolsillo, no con el mío. Pero claro, es que es eso, es un conjunto de políticas de ataque a las libertades públicas, al Estado de Derecho y al Estado del Bienestar, ordenado desde Bruselas. Ahora que usted se refiere al Estado del Bienestar, otro lamentable drama de todos estos años, 200.000 desahucios en España. Y hablamos de familias enteras que están en la calle, muchas, incluso en pleno invierno, porque ni el tino han tenido precisamente las autoridades encargadas de los desahucios de tener eso en cuenta. Bueno, el drama de los desahucios está ahí también. Y el Partido Popular, el Grupo Popular en el Congreso, que lo vio, entre comillas se lo vio, bueno, pues estaba muy preocupado como el resto de los diputados y diputadas y de los grupos políticos, ¿no? Pero su preocupación llegó hasta un límite. Es que nosotros no podemos hacer más que llegar hasta donde la banca nos manda. No podemos llegar más para allá que donde la banca nos manda. No podemos transgredir absolutamente ninguna norma. Y de hecho, cuando se transgrede en alguna comunidad autónoma, inmediatamente van a cercenarlo, eso que se estaba haciendo. Inmediatamente, ¿eh? Y no se estaba haciendo la revolución. Ojalá se hubiera estado haciendo la revolución. No, se estaba buscando soluciones a un drama que es el drama de los desahucios. Sí, se refiere usted concretamente a Andalucía, donde Izquierda Unida gobierna junto al PSOE. Insisto, no era la revolución, que ya no me gustaría a mí decir revolucionamos el asunto, no, era paliar situaciones que se estaban produciendo. Y el gobierno inmediatamente lo que hace es denunciar y decir que eso no es válido, porque claro, ¿cómo le vas a quitar a las financieras que cobren por dejar a la gente en la calle y que le sigan teniendo endeudados, estando en la calle, como usted muy bien decía antes? No pueden encender calefacción porque no la tienen, de la misma que no pueden dormir en un colchón porque tampoco lo tienen. Las cosas han ido a peor y hay una realidad especialmente dura como consecuencia de todo esto que estamos reseñando, de la actual crisis, y es el tema de los intentos de suicidios, que por cierto se han incrementado en estos años hasta llegar a 200 diarios. Tristemente, 3 personas acaban con su vida cada día en España como resultado de la crisis, y de eso tampoco habla el presidente del gobierno. No, claro, ni el presidente del gobierno ni los medios que tiene a su disposición y servicio, que insisto son prácticamente todos. Y eso es, pues, de nuevo, lo mismo que estamos comentando. Este gobierno de beatos, que se saca una ley contra las mujeres, descaradamente contra las mujeres, pretextando con esa hipocresía que tiene el ministro de turno, por cierto, yerno de un ministro franquista, que sigue siendo franquista, macho martillo. Se sacan una ley, en esa ley que se sacan pretendiendo decir que defienden al concebido y no nacido. Bueno, a lo mejor defienden el concebido y no nacido con una confusión teórica total y absoluta y también interesada,
pero del resto de los seres humanos les importa un pepino, y que los desahuciados se suiciden les importan 3 pepinos, y claro que no van a hablar de ello. ¿Cómo van a hablar de ello si es el resultado de las políticas que están aplicando y saben que es vergonzoso? Al contrario, lo ocultan, y la ministra de Sanidad, que no puede hablar mucho porque cada vez que habla le recuerdan que a su marido le pusieron un jaguar en su casa, víctima, o sea, como resultado de las corrupciones, pues ya se encargará de amañar el asunto, pero eso es la triste realidad, claro. Se refiere usted a la reforma de la ley del aborto, de la defensa al concebido, pero ¿quién defiende a los nacidos y a los que están viendo cómo pierden las prestaciones sociales? Por ejemplo, donde crecen los recortes a la dependencia, donde crecen... Todos los recortes. Todo lo que tiene que ver con jubilados. No se queda ni un solo apartado sin recortar. Muchas veces... el de la Iglesia. Bueno, cierto. Estaba yo muy centrada en el tema de lo social en este momento, y efectivamente crece el de la Iglesia, disminuye algo el de defensa, pero tampoco es tan perceptible como para que nos demos cuenta de ello. Y efectivamente se preocupan mucho de los no nacidos y se preocupan absolutamente nada, de los que ya están vivos, de los que sí son vida y de los que tienen derecho a una vida digna. A eso les importa, como muy bien dice el profesor, nada. Yo no quiero ser correcta, pero me voy a permitir un lujo ahora. Les importa una mierda. Sí, literalmente, literalmente, esa es la realidad. No les importa nada que los ciudadanos y las ciudadanas que están ya en este mundo tengan una vida digna, y les importa tampoco todo, que no les importa seguir vendiendo armas para que se maten en otros lugares, eso sí, que sea fuera, porque si es aquí ya la cosa es diferente. No, aquí ya los matan ellos, pero aunque sea de hambre. Claro. Bueno, de hambre, hablando además, del tema de hambre. Una cosa, proteger al no nacido y desproteger a la mujer. No, eso por supuesto. Y dejar sin derechos a la mujer, que no pueda decidir si va a ser madre o no. Profesor, es que es algo alucinante. Profesor, dejarnos como si fuéramos tontas, si necesitáramos de la ayuda de nadie o del consejo de nadie para poder decidir sobre nosotras mismas. Seguimos siendo tan inútiles que necesitamos de alguien que nos proteja y nos conduzca. Pero ¿no te acuerdas si la declaración del ministro es que fue de antología? Un debate. Cuando intentó engañar a la gente diciendo: y las mujeres siempre son consideradas víctimas, por lo tanto nunca serán penalizadas. Porras, como los menores de edad. Claro. Es un debate del que efectivamente habrá que seguir hablando, y me encantaría tenerles de regreso en un programa, porque cuando hablamos de pobreza, y se referían ustedes al tema de la alimentación, por ejemplo, ahí las ONGs, los comedores, son los que prácticamente están sacando adelante a muchas personas que le dan por lo menos una comida caliente al día, y se ven realmente desbordados. Sí, las organizaciones no gubernamentales y, curiosamente, algunas empresas. Por ejemplo, IKEA. IKEA está consiguiendo gran cantidad de gente que visita porque tiene menús a €1. Y todo el mundo está bajando los precios, y al final va a resultar que Burger King, que también tiene las hamburguesas a €1, pues está haciendo también una labor. Aquí está todo el mundo haciendo una labor, bien sea por motivos generosos como las organizaciones gubernamentales, bien por astucias mercantilistas como las empresas. Todo el mundo está apoyando, menos el gobierno, que es el que está poniendo los problemas sistemáticamente, porque esa es su política deliberada, es arruinar a la población para vender que España puede volver a colocar productos en el extranjero competitivos y baratos, porque los salarios son, para hacerme eco de la ilustración anterior, los salarios son una mierda. Bueno, pues ahí estamos hablando de todas las nefastas consecuencias de la crisis y de las políticas con las que se intenta revertir esta situación, pero lo más preocupante es el futuro. Yo personalmente he crecido con aquello de que los niños son la esperanza del mundo. ¿De qué esperanza se habla en España, diputada, cuando el 30% de los niños, tengo aquí el dato, y de las niñas, vive, como hemos indicado a lo largo del programa, bajo el umbral de la pobreza? De unas cifras ya maquilladas, que en eso coincidimos. Ya he comentado antes que el Partido Popular la única esperanza que ve y que tiene es Esperanza Aguirre. En fin, con semejante esperanza mal vamos, ¿no? El futuro ahora mismo, si no somos capaces de cambiar este modelo social y económico, no lo hay. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Esto requiere una palabra que a mí me gusta mucho y que he mencionado antes, que es revolucionar esto.
Este modelo social y económico no nos conduce a ningún lado, nos está llevando a la situación en la que estamos y a peor, y cada día a peor. Y no solamente es que España sea el ombligo del mundo, que no lo es que tenemos que mirar un poco a nuestro alrededor y ver qué es lo que está pasando. Aquí tenemos a millones de niños en el umbral de la pobreza o en la pobreza extrema. Fuera de nuestro país son centenares de millones de seres humanos los que no tienen para comer en el día a día. Centenares de millones de seres humanos. Y esos también cuentan, ¿eh? Esos también cuentan. Hay que contar con ello. Y permíteme solamente una cosa antes de decir. Nosotros alabamos los gestos que están haciendo desde organizaciones no gubernamentales, lo que están trabajando para dar de comer a la gente, pero no pedimos ese tipo de cosas. No queremos queremos solidaridad, no queremos caridad, pero esencialmente lo que queremos es justicia. Y para que haya justicia y no tengamos que sufrir estas consecuencias, hay que cambiar este modelo social y económico ya. No pasado mañana, ya. ¿Se puede frenar esta situación, profesor? Sí, claro, defendiendo de forma decidida y contundente el restablecimiento de las libertades públicas atacadas, el Estado de Derecho y, desde luego, el Estado del Bienestar, que descansa, como muy bien decía mi compañera antes, en una distinción absolutamente esencial, la distinción que va entre la beneficencia y los derechos. La vivienda no es un acto de caridad. Comer no es un acto de caridad, son derechos de las personas. Y claro, cuando el gobierno ataca directamente al pueblo, lo único que podemos hacer en esperanza es atacar al gobierno. Bueno, pues aquí vamos a terminar. No quería despedirme sin recordar al menos la reflexión de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que ha dicho que ni son las políticas, ni vamos por un nuevo rumbo, ni hay un cambio de tendencia. Efectivamente, hay que seguir hablando de esto, hay que seguir reflexionando. De momento voy a tener que terminar, pero muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos, nuestros dos invitados que nos han acercado mucho más a esta realidad. Caridad García, encantado de saludarle. Muchas gracias a ustedes. A usted también nos da mucho gusto haberle tenido en el programa, profesor Ramón Cottarello. Muchas gracias. Y a ustedes, los telespectadores, gracias por acompañarnos, como siempre, de lunes a viernes, para mirar con lupa la actualidad, analizar estos temas de interés y que así ustedes puedan hacerse su propio enfoque.